Buenas noches, Jamie, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Bien, sí, señora. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo le fue esta semana? Muy bien, gracias a Dios. Semana durita, con mucha cosa, pero gracias a Dios tenemos en qué entretenernos, ¿cierto? Bien, excelente, profe. Me alegra. ¿Y a ti cómo te fue esta semana? Bien, profe. Sí, gracias a Dios. Bien. Qué bueno. Bueno, vamos a iniciar entonces con nuestra tutoría y voy a ser muy específica para que podamos tener tiempo de realizar el ejercicio. ¿Me confirmas, por favor, si estás viendo mi pantalla? Sí, señora. Bueno, entonces estamos ya en la semana número 4. Esta semana damos finalización a la unidad número 2, que ya la habíamos iniciado y se trabajó toda su explicación la clase pasada. Y se trata de la planificación de un proyecto de tipo temático y un tema relevante hoy en día en la gestión de proyectos, y es el tema del análisis de riesgos. Ustedes tuvieron entonces la posibilidad de participar en un foro donde la finalidad de ese foro era como tener esos conceptos principales acerca de toda esa documentación o todo ese material que tenían como base, y además tener la posibilidad de conocer las opiniones y los aportes de los compañeros y poderlos complementar. Entonces, ahora tenemos esta semana el segundo parcial, y ese parcial hace referencia a poder planificar lo que nosotros hicimos o decidimos que íbamos a trabajar. Cada equipo, recuerden que está trabajando sobre un caso hipotético de que el Ministerio de Educación nos contrata para elaborar una aplicación que permita hacer apoyo en el aprendizaje de los niños de prejardín. Ese es el reto que tenemos cada uno desde nuestra metodología de trabajo PICUR, donde nosotros la intención es partir de una investigación, de conocer unos antecedentes, en este caso, quiénes son esos niños de preescolar, cuál es su edad, cuáles son sus características, y a través de una serie de conocimientos previos adquiridos en los demás cursos de todos los otros semestres, que por medio de trabajo en equipo ustedes tengan la posibilidad de aportar una solución a esa problemática planteada. Esa problemática hace referencia a la dificultad que en general muchas personas tienen o sienten hacia las matemáticas. Entonces, nosotros pretendemos generar una estrategia que ayude a crear una cultura por el gusto hacia las matemáticas desde temprana edad. Entonces, cada equipo ya determinó la primera parte de la gestión de proyectos. Es ante una dificultad, ante una problemática, plantear una solución. Ya nosotros tenemos definido exactamente qué es lo que vamos a hacer. Ahora, la planificación que responder a cómo lo vamos a hacer. Entonces, la tarea de esta semana, que es el parcial número 2, pretende entonces que ustedes puedan llevar a cabo esa idea que determinaron, de esa idea que definieron, pues ustedes van a hacer una matriz de planificación, o un plan de proyecto, o una matriz RACI, o una hoja de ruta, como ustedes lo quieran determinar. Esa matriz, ese plan de proyecto, esa hoja de ruta, simplemente es un borrador
que normalmente nos da la posibilidad de plantear inicialmente un proceso que nos permite cumplir con ese objetivo. Como les digo, es un borrador donde tenemos toda la posibilidad de cometer errores y hacer los correctivos específicos y hacer las reformas que sean necesarias. ¿Por qué digo que es un borrador? Porque ahí entonces yo puedo replantear nuevamente si es necesario todo el proceso de la planificación o parte de ella, ¿cierto? Porque ya luego lo más normal es que nosotros desde nuestra experticia de la tecnología tendremos la posibilidad de apoyarnos en una herramienta también tecnológica, en una aplicación, en un software que hoy en día se ofrecen en el mercado, incluso hasta de forma gratuita, para poderle hacer seguimiento y control a ese proceso de planificación. Entonces, la tarea que tenemos para esta semana, que cumple con todos los requisitos de ser el parcial número 2, los aspectos que vamos a valorar en ella son, en primer lugar, como siempre, la redacción y la ortografía. Luego, cuáles serán aquellos hitos, es decir, acciones que me permiten llevar a cabo el desarrollo de los objetivos, tanto del objetivo general como de los objetivos específicos que se plantearon para poder llevar a cabo la meta definida. Cada una de esas objetivos me permite unas acciones, pero al mismo tiempo cada acción, que sería un proceso macro, me da la posibilidad de poderlo dividir en actividades más pequeñas para poder nombrar a unas personas que se encarguen de al líder poderle ayudar a llevar a cabo el desarrollo de todo el proyecto. Esas actividades entonces serán la segunda parte que se tenga en cuenta dentro de la valoración. También cada actividad implica que para su desarrollo se asigne un presupuesto. Por lo tanto, determinar ese presupuesto será la tercera parte de esa rúbrica de evaluación. Cuarto, ¿cuáles serán los riesgos o las dificultades que pueden poner en peligro las actividades y los hitos? Y cómo, mediante qué forma podríamos entonces superar o mitigar esos riesgos. Y finalmente, trabajo en equipo. Entonces, quienes cumplan absolutamente con todos estos requerimientos, pues cumplirían con todos los lineamientos establecidos para la actividad completamente. Vamos a mirar, hasta el momento, ¿hay alguna pregunta, Jamie? De mi parte, no, señora. Ok. Vamos a continuar entonces y vamos a mirar cuál sería el desarrollo completo de la actividad. Entonces, primero, aquí se plantea logo del proyecto. Cada uno de ustedes desde el principio determinó cuál era el nombre de su proyecto, le asignó un logo. Entonces, en esta primera parte, donde dice logo del proyecto, quiero que lo pongan aquí. Y luego dice matriz de planeación de actividades, proyecto X, es el nombre del proyecto que ustedes están desarrollando. Cada proyecto definieron también una serie de objetivos, tanto generales como específicos. Entonces, aquí donde dice objetivos, vamos a darle cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos, que serán aquellos que me van a dar la posibilidad de generar cada una de las actividades. Entonces,
Vamos a poner un ejemplo dentro de todo el proceso que tiene que ver con el desarrollo del proyecto. Y voy a plantear un objetivo específico que puede ser alguno de los que ustedes hayan determinado. Entonces, cumplir. Espérame un segundo, yo traigo una agüita. Entonces, un objetivo podría ser cumplir con cada una de las etapas del ciclo del desarrollo de software para llevar a cabo la aplicación. Entonces le voy a dar a ajustar texto y ahí voy a determinar cada uno de los hitos. Lo voy a dejar ahí por el momento y luego combinamos y centramos los objetivos. Jamie, ayúdame por favor. En el ciclo del desarrollo de software, cuando yo diseño un software, ¿cuál sería la primera acción a llevar a cabo? Profe, ¿me escucha? Sí. En los hitos, pues diría el diseño de y planificación, la No, finalización de... vamos a mirar, cuando tú vas a desarrollar un software, eso pasa por unas etapas, ¿cierto? Y una de ellas es levantar requisitos. Sería la primera etapa que tenga que ver con, digámoslo así, con todo ese proceso del desarrollo de software. Entonces pongamos que la primera acción es levantar requisitos. Cuando yo hago el levantamiento de requerimientos, lo primero que debo desarrollar o llevar a cabo es cómo voy a levantar esos requerimientos. Es decir, qué es lo que requiero para poder cumplir con el objetivo que me está solicitando mi cliente. Entonces, para yo poder hacer un buen levantamiento de requerimientos, primero debo diseñar un instrumento. Y ese instrumento, ¿cuál puede ser? Dependiendo. Yo puedo levantar requerimientos a través de una entrevista. Puedo levantar requerimientos a través de un grupo focal. Puedo levantar requerimientos a través de una encuesta, ¿cierto? Entonces yo me puedo sentar con los profesores de preescolar, de matemáticas, para saber exactamente qué es lo que se enseña en matemáticas, cuáles son aquellos requerimientos básicos para poder que los niños aprendan matemáticas. Entonces, ese principal requisito implica que yo pueda
diseñar un instrumento para podérselo aplicar a esas personas que me van a dar esa información y que luego yo voy a analizar lo que ellos me dieron. Entonces, la primera parte del levantamiento de requerimientos sería diseñar un instrumento. Después de que yo tenga listo ese instrumento, ¿qué hago? Aplico el instrumento. Entonces, la segunda actividad de levantar requisitos sería aplicar el instrumento. Listo. Definimos que vamos a hacer una entrevista con profesores, con psicólogos, con todos aquellos expertos que saben cómo debe ser el proceso de aprendizaje de las matemáticas en los niños. Entonces, primero diseño el instrumento para poder reunirme con ellos. Luego aplico el instrumento, hago la entrevista, llevo a cabo, diligencio toda la información y cuando ya terminó mi reunión, mi entrevista con cada uno de ellos, pues simplemente analizar resultados. Entonces, si ves, Jamie, que sencillamente, buenas noches para los demás compañeros, me disculpan que no los había visto porque estaba compartiendo pantalla. Entonces, tenemos que para la primera parte del objetivo, que es un objetivo hipotético, estamos determinando una de las acciones que me permiten cumplir con ese objetivo. Pero también el mismo hito o la misma acción me da origen a unas actividades, a unas tareas. Entonces, en este momento ya determiné que para poder cumplir con el hito de levantar requerimientos, pues tuve que determinar esas 3 tareas. Entonces, ya tengo la primera parte cumplidita. Ya sé exactamente esa primera parte a qué me da origen, a qué me da lugar. Entonces, miremos que la segunda parte de esa hoja de ruta, de esa matriz de proyecto, de esa matriz RACI, me dice el tiempo. ¿Cuánto me voy a demorar realizando cada actividad? Entonces, miremos. Resulta que en la primera semana, si ustedes determinan que la temporalidad la podemos definir, la máxima unidad de tiempo que no sean meses, sino que sean las semanas. Y la mínima puede ser en días. ¿Quién define absolutamente todo? Cada equipo, cada líder con su equipo determinan cómo va a ser el desarrollo del proyecto. Nosotros aquí hipotéticamente vamos a trabajar que nuestro proyecto va a ser determinado en meses y que la mínima unidad de tiempo va a ser semanas. Entonces, en la primera semana voy a diseñar el instrumento. Entonces le voy a poner un colorcito amarillo indicando que me voy a gastar una semana. Si ustedes no lo quieren resaltar con colores, sino que lo quieren poner con X, también es totalmente válido. Luego, resulta que en la primera semana me da tiempo para determinar, para diseñar el instrumento, pero también para reunirme con esas personas y aplicar el instrumento. Entonces, también en la primera semana lo voy a aplicar. Pero, como me voy a gastar, supongamos que de lunes a martes, lunes y martes diseño el instrumento y miércoles, jueves y viernes me encargo de aplicarlo porque serán a diferentes personas. Cuando ya el viernes tenga absolutamente
toda la información recolectada. Listo, a la semana siguiente me dedico a analizar los resultados. Listo, muy bien. Y así sucesivamente empiezo a determinar para poder cumplir con este objetivo qué otra actividad tendría que llevar a cabo, el diseño, el análisis, el desarrollo, cada una de las etapas que me permiten poder cumplir con un desarrollo específico. Entonces, eso con respecto al tiempo, tengo que ir determinando a través de una secuencia todo el tiempo que nos vamos a demorar. Pero también es importante aquí destacar la metodología que vamos a trabajar, ¿cierto? Hay unas metodologías tradicionales, como lo habíamos dicho, como lo habíamos explicado, que me permite un desarrollo a través de secuencia. Voy haciendo como a nivel de cascada cada una de las actividades. Pero también hay otras metodologías, como son las metodologías ágiles, que me permite ir trabajando al mismo tiempo pequeños productos que van a ser entregados en un corto tiempo y que me van a dar la posibilidad de poderle cumplir más fácilmente a quién, a ese cliente en especial. Bueno, entonces ya tenemos determinado el objetivo, el hito, las tareas y el tiempo que va a durar. Ahora miremos un aspecto fundamental y es los integrantes del equipo. Observen que acá abajo, en este cuadro, yo les estoy poniendo la posibilidad de que ustedes determinen quiénes serán los integrantes del equipo. Recordemos, yo selecciono de forma efectiva todas las personas que verdaderamente conocen del tema, todas aquellas personas que me van a ayudar a cumplir el objetivo. Pero también debo como líder ser muy eficiente al contratar a aquellas personas, porque normalmente los proyectos casi siempre tienen un presupuesto reducido y ustedes como líderes dentro de sus funciones es optimizar ese presupuesto. Entonces, aquí es donde yo voy a empezar a definir quiénes serán las personas que pueden ayudarme a cumplir con ese objetivo. Algunas podrán estar durante todo el proyecto, otras podemos contratarlas temporalmente y que van a estar por asesorías por unos periodos específicos y de esa forma optimizo más el presupuesto. ¿Hasta el momento queda claro? ¿Hay alguna duda o puedo continuar? Profe, sí, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda, profe. El caso, sobre todo el tiempo de las actividades, ¿tiene que ser estrictamente programada para un plazo? O sea, o puede tener un intervalo. Normalmente, a ver, una de las características de los proyectos, de todo tipo de proyectos, es la temporalidad. Tú no puedes decirle a un cliente, no, esperemos a ver cómo nos va y cuándo podemos entregar. No, eso debe estar establecido desde el principio cuando le vamos a hacer entrega al cliente. Eso sí, como estrategia, nosotros podemos hacer lo siguiente. Como dentro de nuestro proceso de planificación, siempre vamos a tener muy pendiente el tema de los riesgos. Uno de los riesgos es, puede que no cumplamos con ese tiempo que habíamos determinado con nuestro cliente. Entonces, una estrategia sana,
una estrategia común es que a cada una de las actividades yo le puedo dar un poquitico más de tiempo para que sea un colchoncito para mí. Lo mismo con el tema presupuestal. Presupuesto un poquito más de lo normal por si de pronto, por algún contratiempo, me veo en el dilema de haber tenido que gastar porque algún material se nos perdió, algo lo compramos defectuoso. Entonces, para subsanar esas dificultades, puedo a nivel de tiempo, un poquitico, unos días de más, puedo cargarle una semanita de más con el fin de poder tener un colchoncito, de tal forma que si se me presenta, se materializa el riesgo que tiene que ver con la temporalidad, pues yo ya voy ganando porque yo ya había previsto ese tiempo y ya lo tenía dentro de la planificación. Lo mismo con el tema presupuestal entonces, pero sí, siempre debo estar muy pendiente de la temporalidad porque es una de las dimensiones específicas, una de las características específicas de los proyectos que tienen una temporalidad definida. Entonces, puede que de pronto, si tú estás trabajando con una metodología ágil, podrás definir una parte del proyecto con una temporalidad, con unos entregables, y ya tú pactarías con tu cliente otra temporalidad para determinar otros entregables. Pero siempre hay de por medio un tiempo. ¿Queda claro? Sí, señor, señora. Entonces hay que ser muy enfáticos en la matriz el tema del tiempo. O sea, no podemos poner intervalos, sino precisar en el tiempo que es. Correcto. Pero también, como te digo, dependiendo, ya ustedes incluso en el trabajo anterior determinaron cuál es la metodología que van a trabajar. Entonces, pueden no determinar ese tiempo tan en cascada, sino que varias actividades a diferentes integrantes del equipo al mismo tiempo se le pueden asignar. Que fulanita va, que es la desarrolladora, se va a encargar de esto, el que se encarga, el tester de las pruebas, hará esto, la psicóloga, vamos a encargarnos de validar con ella este tipo de cosas, y eso lo podemos determinar en los mismos tiempos porque serán personas diferentes y cada una hará procesos diferentes. Pero quienes seleccionen una metodología tradicional, por ejemplo, en cascada o por objetivos, sí debe ser una secuencia específica de cada una de las actividades y unos entregables muy concretos, porque si es esa metodología, la actividad siguiente siempre va a depender de la anterior. ¿Listo? Bueno, vamos a ver, ¿podemos entonces continuar? Claro que sí. Vamos entonces a mirar quiénes son esos integrantes. Los determino como integrante 1, integrante 2, integrante 3, 4, 5, y les pongo puntos suspensivos porque ustedes tendrán la posibilidad de definir todos aquellos profesionales, todos aquellos expertos que podrán hacer parte de su equipo de trabajo. Así sea una persona que la contrato al principio y luego la contrato nuevamente al final para que me ayude a validar y aprobar el proceso, el software, no importa, voy a tenerlo como integrante del equipo, y aquí en la planificación yo determino en qué temporalidad va a estar en el proceso. Entonces,
¿A quién encargaríamos de hacer esa primera parte? ¿Cómo lo llamaríamos? Diseñar el instrumento, aplicar el instrumento, analizar el instrumento que nos permite levantar los requerimientos. ¿Podríamos hablar de un analista? ¿Qué dicen ustedes? Sí, claro. Muy bien. Entonces, voy a poner como segundo líder del proyecto. Y de ahí en adelante, como les dije, ustedes van a definir todas aquellas personas que consideran importantes para poder alcanzar los objetivos del proyecto y cumplir con todo ese proceso. Entonces, esta persona, el analista, se va a encargar de hacer las 3 actividades. Te lo voy a poner que ese integrante número 1 va a ser, se va a encargar de diseñar el instrumento, pero también se va a encargar de aplicarlo y de analizarlo. Listo. Hay un tema importante que nosotros tenemos aquí y es que hay unos riesgos. Entonces, nosotros por cada una de estas actividades o por cada uno de los hitos podríamos determinar unos posibles riesgos, unos posibles problemas que se puedan presentar. Les pregunto, jovencitos, ¿qué creen ustedes que en ese levantamiento de requerimientos, qué errores podríamos cometer o qué problemas podrían cometerse en ese levantamiento de requerimientos? Si no se levantan bien los requerimientos, ¿creen ustedes que eso incide para el producto final? ¿Cómo lo ven? Si Creo que sí, usted, porque si no podríamos dar respuesta al problema que no es, o nos hace retraso correcto, en lo que estamos haciendo. correcto. Si yo no levanto correctamente la información, imagínense, me voy a definir. Alguien me pregunta o nosotros definimos que el aprendizaje de las matemáticas de los niños hace referencia a todo lo que tenga que ver con ecuaciones diferenciales, con todo el tema de logaritmos. Si levantamos los requerimientos a la luz de esas temáticas, ¿creen ustedes que estaríamos haciendo una aplicación que verdaderamente apoye el aprendizaje de las matemáticas en los niños? No, ¿cierto? Entonces, un riesgo que puede presentarse en este levantamiento de requerimientos es que no se diseñe un correcto instrumento. Entonces, ¿qué riesgo puede afectar la actividad? Un mal diseño del instrumento. Por lo tanto, pone en peligro todo el hito. Puedo obtener una información errada
Por lo tanto, cuando vaya a hacer el análisis, no voy a encontrar verdaderamente lo que necesitaba. Entonces, miren, hay una característica del líder del proyecto y es que ustedes como futuros líderes tendrán que ser expertos en muchísimas cosas. Una de ellas es la temática y los procesos a desarrollar. Entonces, como plan de acción para este riesgo, voy a determinar que yo me pueda apoyar con un experto para que me revise el instrumento y yo pueda aplicarlo y pueda obtener unos resultados exitosos. Entonces, mi plan de acción será que el documento, que el instrumento sea revisado y aprobado por un experto. Y eso ya nos dará garantía de que verdaderamente se diseñó un instrumento acorde a lo que nosotros necesitamos. Entonces, para eso, también nos va a apoyar ¿quién? El líder del proyecto. Entonces, miren que aquí dentro de los integrantes del equipo, yo no me tengo que quedar con una sola persona. Me pueden acompañar otras. Entonces, yo voy a poner para el tema de diseñar el instrumento, voy a poner a un experto a que revise y me apruebe ese instrumento. Entonces voy a poner aquí al integrante número 2, solo para que me haga acompañamiento en ese diseño del instrumento y yo pueda garantizar que mi documento será correctamente aplicado y que voy a tener muy buenos resultados. Entonces, mire todo lo que hice para poder tener una superación de un riesgo que pueda presentarse. Miremos entonces ahora el tema de los roles. Y fíjense aquí, miren aquí. ¿Por qué se llama una matriz RACI? Porque está integrada por R de responsables, A de aprobadores, C de consultados y de informados, ¿cierto? Entonces, ¿quién será el responsable de la actividad? Mire que lo tengo, es el integrante número 1 y aquí le voy a poner cuál es el rol que ese integrante 1 va a realizar. Entonces será el responsable de diseñar el instrumento, será el responsable de aplicar el instrumento y será el responsable de analizar los resultados. Pero el integrante número 2, ¿cuál va a ser el papel que cumpla para que verdaderamente sea nuestro apoyo, para que verdaderamente podamos superar el riesgo? El integrante número 2 se va a encargar de aprobarnos el instrumento. Entonces lo voy a poner que su rol será aprobador. ¿Listo? Profe, pero una pregunta. Sí. Entonces, ¿por qué usted lo selecciona para diseñar el instrumento pero selecciona como responsable? Pues según lo que entiendo, en la parte de integrantes del equipo. Porque si de pronto tengo el problema de que sé que no, que realmente no es el experto. Exacto. Bueno, no es que yo no lo selecciono, que yo estoy segura
que de pronto él no va a hacer las cosas bien. Por el contrario, como líder, yo siempre debo asignar, debo conocer muy bien a mi equipo de trabajo, pero de todas maneras somos seres humanos y puede que alguna cosita se nos pase. Dos cabecitas piensan más que una, ¿cierto? Entonces, puedo tener apoyo de otra persona para que pueda complementar al otro. También me gusta mucho tu pregunta por lo siguiente. Resulta que cuando yo trabajo en equipo, cuando yo trabajo por proyectos, tengo el riesgo o puede tener la preocupación de que alguien del equipo se enferme, tenga una calamidad doméstica. Y mira que a pesar de que esta persona es la responsable, puede que en ese momento tuvo una calamidad doméstica, se enfermó o algo pasó, entonces tengo un respaldo y me va a ayudar a que yo pueda cumplir correctamente con esa tarea. Entonces, es de mucho riesgo usted dentro de un equipo de trabajo dejarle la responsabilidad a una sola persona, porque puede ocurrir algún contratiempo y si usted como líder no es previsivo, puede que de pronto se tenga que se vaya a pique mucho de todo lo que usted ha planeado, porque entonces si esa persona principal no está ahí, se va a retrasar todo el proceso. ¿Te satisface mi explicación? Sí, pero y entonces no sería también el líder del proyecto pues en responsable. Claro, pero mira quién ahí si tú quieres, puedes también ponerle al líder. A ver, lo que pasa es que el líder es el responsable de todo el proceso. ¿Listo? Pero entonces, si tú quieres, puedes asignarle dentro de esos roles, podríamos ponerle que también sea quien se responsabilice y además que sea quien nos apruebe y que nos dé la última palabra en el diseño del instrumento. También se puede especificar cada uno de los roles que esa persona puede, que ese integrante del equipo puede cumplir. ¿Listo? Ah, listo, ahora sí me queda muy claro. ¿Alguna otra pregunta, compañeritos? Recuerden, quiero que pregunten todo lo que necesiten para que ustedes puedan hacer un producto bien detalladito que verdaderamente les permita cumplir con todo un proceso efectivo de planificación. Vamos a seguir entonces. Entonces miremos que si usted realmente no tiene los suficientes integrantes del equipo, porque como dice el compañero, bueno, yo ya definí el equipo de trabajo y estoy completamente seguro que esa persona es una experta en el proceso, entonces solamente voy a determinar un solo responsable para cada una de las actividades. Listo. Y si de pronto voy a utilizar los otros como apoyo, pues es decisión de ustedes como líderes del proceso. Pero lo más normal es que la matriz te da esa posibilidad de que haya un responsable, que haya otra persona que me permita que lo asignemos de que apruebe. Hay otros expertos, como en este caso, esos psicólogos, esos pedagogos que
ellos no serán los responsables del proceso, pero a ellos les podemos consultar o les podemos informar de cómo va a ser cada una de las actividades que nos permitan llegar a todo el cumplimiento de los objetivos. Entonces, jovencitos, de esta forma, yo debo definir absolutamente objetivos, hitos, actividades o tareas, la temporalidad, quién va a ser parte de nuestro equipo, aquí en los integrantes yo defino más el cargo y las actividades que van a hacer, no nos interesan los nombres, sino el papel que ellos van a desempeñar. Recuerden, no importa que ustedes sean dos en el equipo, integremos a otros profesionales que hipotéticamente podrían apoyarnos. ¿Qué roles van a cumplir dentro del desarrollo del proyecto? Recuerden que al principio, al final, en el tiempo que ustedes determinen, podemos que esa persona haga parte del proyecto, pero también miremos cuáles actividades o cuáles problemas pueden presentarse en el desarrollo de los hitos o de las actividades y de esa forma planear cómo podríamos superar esas barreras que se presentan. Bueno, también entonces, para finalizar esta matriz, debemos determinar los costos, los presupuestos que vamos a llevar a cabo para el desarrollo del proyecto. Normalmente el presupuesto se determina a la luz de ese capital humano. Entonces vamos a basarnos únicamente en el desarrollo de las actividades. Dentro de la matriz de planificación también es importante tener otros aspectos presentes, como son aquellos otros costos indirectos que se cargan normalmente en el desarrollo de los proyectos, como es el caso de si usted tuvo que comprar muebles, enseres, equipos que sean necesarios para poder desarrollar o llevar a cabo el proyecto, si usted de pronto tuvo que desarrollar su proceso y para eso tuvieron que alquilar una oficina, hay un local, hay algún espacio físico, también tendríamos que cargarlo aquí. Todo eso hace parte de esa parte presupuestal de todo el desarrollo del proceso. Pero aquí únicamente vamos entonces a enfocarnos porque es lo que más dificultad le da en general a los líderes o al equipo, y es determinar el costo que se lleva a cabo por cada una de las actividades. Entonces, aquí donde tengo todos los integrantes del equipo, lo voy a llevar a esta pestañita que habla del presupuesto. Entonces vamos a mirar aquí el caso del analista y el caso del líder del proyecto. Podemos hacer lo siguiente, podemos determinar, la empresa podrá tener, nosotros como empresa líderes de proyectos ya podemos tener unas tarifas establecidas para cada uno de nuestros integrantes, o simplemente puedo ir a un portal de empleo para mirar más o menos los costos, o sencillamente con otros expertos que ya han contratado este tipo de personas, también puedo basarme en esos procesos. En este momento vamos a determinar unas tarifas. Resulta que mensualmente estos dos líderes van a tener los siguientes: básico mensual, salarios, para mí el analista
va a ganar 3.500.000. Y el líder del proyecto, vamos a poner que se gana 5 millones de pesos. Entonces, yo ya tengo unas tarifas mensuales de ellos y miremos entonces que para esa primera actividad tenemos cuántos integrantes están trabajando en ese proceso. En la primera actividad. 2. Tengo 2. Tengo el analista y tengo el líder del proyecto. Y dijimos que cuánto el diseño del instrumento se va a gastar una semana. Entonces podemos determinar que como el líder, el analista es el responsable, pero el líder también le va a ayudar a aprobar, acompañar, también va a estar organizando el trabajo en esa semana. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Este es una tarifa mensual. Vamos a llevar ese salario a semanas. ¿Cómo lo podríamos llevar a semanas? Vamos a dividir cada salario entre 4 semanas, puede ser. Entonces, por semana, $1.250.000 y 875 para un total de 2.125.000. Y ese será el presupuesto para esa primera actividad. Si ustedes determinan, ¿no? Resulta que el líder del proyecto en esa actividad no va a estar durante toda la semana, sino que va a estar por unas horas. O simplemente va a acompañar, va a validar ese instrumento un solo día de toda esa semana. Entonces ya les tocaría llevar ese salario a días y únicamente integrar en ese presupuesto ese día. ¿Listo? Lo que quiero que entiendan es que tenemos que llevar a un costo lo que ese capital humano va a realizar en el desarrollo del proyecto. Y lo mismo, si por ejemplo estamos trabajando con un pedagogo o un psicólogo, vamos a suponer que el integrante 3 es un psicólogo y que ese psicólogo simplemente le vamos a pagar por hora de asesoría 100.000 pesos. Entonces, ya ustedes determinan exactamente cuándo estaría, en qué semana estaría, qué día de la semana podríamos agregarle en unas observaciones para poder llevar a cabo ese presupuesto donde vamos a llevarlo a cabo. Y aquí, finalmente, entonces, todo lo que vamos llevando a cabo de las actividades, entonces sería la suma total del presupuesto por todas las actividades. No sé si quedó claro, si de pronto hay alguna duda.
Profe, me confundí esto en la última parte donde colocó psicólogo. Ahí podría ir, por ejemplo, profesores también. Todo el personal que tú quieras, Jamie. Si hay un psicólogo, si hay de pronto un profesor de preescolar que tú lo quieres integrar dentro de tu equipo de trabajo, pero que no va a ser esos técnicos que van a estar durante todo el desarrollo del proyecto, sino que de pronto nos van a cobrar por unas asesorías, por unas horitas, por unos raticos. Entonces, también lo tengo que cargar, pero lógico que su valor a pagar va a ser menos que aquellas personas a las cuales yo tengo fijas en el desarrollo de todo el proyecto. ¿Ahí sí queda claro? Sí, señora. Ok. Bueno, jovencitos, esa es la actividad que ustedes van a llevar a cabo. Recuerden, pueden integrar todas las personas, todos los expertos que quieran, van a llevar a cabo todos los objetivos que sean necesarios, cómo desarrollar cada uno de esos objetivos en actividades grandes, que son los hitos, y en actividades o tareas más pequeñas, que son cada una de las actividades que nos van a permitir llevar a cabo el desarrollo del proyecto. Si quiero y considero necesario que varias personas apoyen las actividades, puedo hacerlo, pero sí soy completamente seguro de que estoy contratando profesionales muy expertos, también es más que suficiente. ¿Listo? Son ustedes quienes van a determinar cómo va a ser el desarrollo de todo su proyecto. Debemos cuantificar cada actividad, cómo va a ser su costo, porque eso es lo que vamos a cargar dentro del presupuesto de cada una de las actividades y analizar, ya sea por hitos o ya sea por actividades, cuáles serán los posibles riesgos que se presenten y de qué forma al mismo tiempo podemos superarlos. Bueno, jovencitos, de mi parte, no es más porque realmente es lo que implica la actividad, llevar a cabo el proceso de planificación de su proyecto, de lo que cada uno de ustedes plasmaron. Si no hay más dudas, que descansen, feliz noche, muchos éxitos en el desarrollo del proyecto, de esa planificación, y si tienen dudas, no duden en preguntarme. Me llaman, me escriben y con mucho gusto yo les ayudo a resolver esas dudas. Ah, profe, muchas gracias. Creo que Con sí, que mucho cualquier cosita ya gusto. estamos molestándola. Claro que sí, para eso estoy. Para eso me contrataron ustedes. Bueno, Bueno, feliz profe, noche. muchas gracias. Hasta luego. Con mucho gusto, feliz noche, que descansen. Gracias, hasta luego. Luego. Hasta luego.